Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de intrigas, romance, drama y por supuesto secretos. Vamos a hablar de series turcas que te robarán el corazón, esas que te enganchan desde el primer minuto y te dejan pensando en la trama durante días. Si eres como yo y te encanta perderte en historias apasionantes, llenas de giros inesperados y personajes inolvidables, entonces este es tu vídeo. Prepárate para descubrir algunas joyas ocultas y clásicos imperdibles de la televisión turca. Y antes de que empecemos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hay mucho contenido emocionante en camino. Ahora sí, comencemos. La primera serie de la que quiero hablarles es una que me tuvo al borde del asiento desde el principio, Amor Prohibido, o Aşk Memnu en su idioma original. Esta serie es un clásico, un drama de época con una historia de amor prohibido que te dejará sin aliento. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella, para escapar de su madre, una mujer controladora y envidiosa. Lo que Biter no espera es que la mansión de Adnan Bey, una impresionante residencia frente al Bósforo, se convierta en el escenario de una pasión prohibida con Belul, el sobrino joven y atractivo de su marido. La química entre Biter y Belul es innegable y su relación se convierte en un torbellino de emociones, secretos y traiciones que amenazan con destruir a todos a su alrededor. Amor Prohibido es una serie llena de glamour, intriga y dilemas morales. Los personajes están muy bien desarrollados y la trama es tan adictiva que no podrás parar de verla. Además, la banda sonora es preciosa y te transportará a la Estambul de principios del siglo XX. Si aún no la has visto, te la recomiendo muchísimo. Prepárate para un viaje emocional intenso y lleno de sorpresas. Pero Amor Prohibido es mucho más que una historia de amor ilícito. Es un retrato de la sociedad turca de la época, de sus convenciones y de las restricciones impuestas a las mujeres. Biter, en su búsqueda de libertad y felicidad, se enfrenta a un mundo que la juzga y la condena. Su relación con Belul, aunque condenada desde el principio, se convierte en su única vía de escape. La serie explora temas como la ambición, la envidia, el remordimiento y la soledad. Cada personaje tiene sus propios motivos y secretos, lo que hace que la trama sea aún más compleja y fascinante. Adnan Bey, a pesar de su edad y su aparente bondad, también tiene sus propios demonios internos y su ceguera ante la realidad que le rodea lo convierte en una figura trágica. El final de Amor Prohibido es uno de los más impactantes y memorables de la televisión turca. No voy a revelar detalles para no arruinar la sorpresa, pero puedo asegurarles que no los dejará indiferentes. Prepárense para un torbellino de emociones y para reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. La siguiente serie que quiero recomendarles es Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta es una historia de amor épica y trágica que te tocará el corazón. La serie sigue a Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora que se enamora de Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan comparten un amor profundo y sincero. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con ella. A partir de ese momento, la vida de Kemal y Nihan se convierte en una lucha constante contra las adversidades, la manipulación y las intrigas de Emir. Kara Sevda es una serie llena de pasión, drama y momentos desgarradores. La química entre los protagonistas es increíble y la trama te mantendrá en vilo hasta el final. Es una historia sobre el amor verdadero, el sacrificio y la lucha por la felicidad. Si eres fan de las historias de amor intensas y emotivas, esta serie es para ti. Pero prepárate para llorar un poquito. Lo que hace a Kara Sevda tan especial es la forma en que aborda el tema del amor imposible. Kemal y Nihan se aman profundamente, pero su amor se ve constantemente amenazado por las circunstancias y las decisiones de los demás. La serie explora las diferentes formas en que el amor puede manifestarse, desde la pasión y la entrega hasta el sacrificio y el dolor. Emir Kozcuoğlu es uno de los villanos más memorables de la televisión turca. Su obsesión por Nihan lo convierte en un personaje despiadado y manipulador, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. La serie muestra cómo el poder y la riqueza pueden corromper a una persona y llevarla a cometer actos terribles. Kara Sevda también aborda temas como la justicia social, la desigualdad y la lucha por los derechos.
Kemal, a pesar de sus orígenes humildes, se convierte en un defensor de los más débiles y lucha contra la corrupción y la injusticia. La serie nos recuerda la importancia de luchar por nuestros ideales y de no renunciar a nuestros principios. El final de Karasevda es tan emotivo como el resto de la serie. Prepara los pañuelos porque te hará llorar a mares. Pero también te dejará una sensación de esperanza y de fe en el poder del amor verdadero. Ahora vamos con una serie un poco diferente pero igual de adictiva, Yerde, que significa dentro o el interior. Esta es una serie de acción y suspense que te mantendrá pegado a la pantalla. La trama gira en torno a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados en la infancia y criados en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y es infiltrado en la mafia, mientras que Umut es reclutado por la misma mafia y se convierte en uno de sus sicarios más peligrosos. A medida que sus caminos se cruzan, Sarp y Umut se ven envueltos en una guerra sin cuartel entre la policía y la mafia, sin saber que son hermanos. Yerde es una serie llena de acción, suspense, giros inesperados y personajes complejos. La trama es muy bien construida y te mantendrá adivinando hasta el final. Es una serie sobre la lealtad, la traición, la familia y la búsqueda de la verdad. Si eres fan de las series de acción con una buena dosis de drama y suspense, esta es una excelente opción. La serie destaca por su ritmo trepidante y sus escenas de acción espectaculares. Pero también se adentra en la psicología de los personajes y explora sus conflictos internos. Sarp y Umut se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a cuestionar sus propias lealtades. La relación entre los hermanos es el eje central de la serie. A pesar de estar separados por el destino y criados en lados opuestos de la ley, Sarp y Umut comparten un vínculo inquebrantable. La serie muestra cómo la familia puede ser tanto una fuente de fortaleza como de debilidad. Yerde también aborda temas como la corrupción policial, el crimen organizado y la lucha por el poder. La serie ofrece una visión realista y cruda del mundo del hampa y de las consecuencias de vivir al margen de la ley. El final de Yerde es sorprendente e impactante. No voy a revelar detalles para no arruinar la experiencia, pero puedo asegurarles que no los dejará indiferentes. Siguiendo con el suspense, quiero hablarles de Ethel. Esta serie es una reinterpretación moderna de El Conde de Montecristo y te dejará sin aliento. La trama sigue a Omer Ukar, un joven inocente que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, y es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. En la cárcel, Omer conoce a un hombre que le ayuda a cambiar su identidad y a planear su venganza contra aquellos que lo traicionaron. Años después, Omer regresa como Ethel Bayraktar, un hombre rico y poderoso dispuesto a hacer pagar a sus antiguos amigos por todo el daño que le causaron. Ethel es una serie llena de intriga, venganza, amor y redención. La trama es muy bien elaborada y los personajes son complejos y llenos de matices. Es una serie sobre la traición, el perdón y la búsqueda de la justicia. Si eres fan de las historias de venganza con un toque de romance y suspense, esta serie es para ti. Lo que hace a Ethel tan atractiva es la forma en que aborda el tema de la venganza. Omer, después de ser traicionado y encarcelado injustamente, se transforma en Ethel, un hombre frío y calculador dispuesto a hacer pagar a aquellos que lo dañaron. Pero a medida que avanza la serie, Ethel comienza a cuestionar si la venganza es realmente la respuesta y si el perdón es posible. Los personajes de Ethel son complejos y fascinantes. Cada uno tiene sus propios motivos y secretos, lo que hace que la trama sea aún más intrigante. Cansu Dere interpreta a Eysan, la prometida de Omer que lo traiciona y se casa con su mejor amigo, Cengiz. Eysan es un personaje ambiguo y enigmático, que oscila entre el amor y la traición. Ethel también explora temas como la amistad, la lealtad y el poder del pasado. La serie nos muestra cómo las decisiones que tomamos en el pasado pueden afectarnos en el presente y cómo el pasado puede perseguirnos sin importar cuánto intentemos escapar de él. El final de Ethel es sorprendente y conmovedor. No voy a revelar detalles, pero puedo asegurarles que no los dejará indiferentes. Cambiando un poco de género, quiero recomendarles Erkenzikus o Pájaro Madrugador. Esta es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La serie sigue a Sanemaiden, una joven soñadora que trabaja en una revista y se enamora de Candy Beat, el fotógrafo aventurero y dueño de la revista. La relación entre Sanem y Can está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos que te derretirán el corazón. Erkenzikus es una serie ligera, divertida y llena de encanto.
Es perfecta para relajarse y disfrutar de una buena historia de amor. Si eres fan de las comedias románticas con un toque de aventura y fantasía, esta serie es para ti. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares. Erkenci destaca por su humor fresco y su trama sencilla pero efectiva. La serie se centra en la relación entre Sanem y Can, dos personajes opuestos que se atraen irremediablemente. Sanem es una chica espontánea y soñadora, mientras que Can es un hombre aventurero y reservado. A pesar de sus diferencias, Sanem y Can comparten una conexión especial que los une y los ayuda a crecer como personas. La serie también explora temas como la familia, la amistad y la importancia de seguir tus sueños. Sanem, a pesar de las presiones de su familia, decide seguir su propio camino y luchar por lo que quiere. La serie nos recuerda la importancia de ser fieles a nosotros mismos y de no renunciar a nuestros sueños. Erkenci es una serie perfecta para ver en pareja o con amigos. Te hará reír, suspirar y sobre todo, te dejará con una sensación de felicidad y optimismo. Y para finalizar con las comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Senkalkam o Llamas a mi puerta. Esta serie es una de las más populares de los últimos años y ha conquistado corazones en todo el mundo. La trama sigue a Eda YLDZ, una joven ambiciosa que sueña con ser arquitecta paisajista y que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto rico y arrogante, a cambio de una beca para estudiar en Italia. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en una relación llena de altibajos, malentendidos y por supuesto, mucho amor. Senkalkam es una serie divertida, romántica y llena de química entre los protagonistas. Es perfecta para pasar un buen rato y disfrutar de una historia de amor moderna y refrescante. Si aún no la has visto, no te la pierdas. Senkalkam se ha ganado el corazón del público gracias a su trama original y a la química innegable entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie mezcla elementos de comedia romántica con toques de drama y suspense, lo que la hace muy entretenida y adictiva. Eda YLDZ es un personaje femenino fuerte e independiente, que lucha por sus sueños y no se deja intimidar por nadie. Serkan Bolat, por su parte, es un hombre exitoso pero solitario, que necesita aprender a abrir su corazón y a confiar en los demás. La relación entre Eda y Serkan es un torbellino de emociones, con momentos de tensión, pasión y ternura. Senkalkam también aborda temas como la familia, la amistad, el amor y el éxito profesional. La serie nos muestra cómo es posible encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y cómo el amor puede ayudarnos a superar los obstáculos y a alcanzar nuestros sueños. El éxito de Senkalkam ha trascendido fronteras y la serie se ha emitido en numerosos países de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. La serie ha catapultado a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes se han convertido en dos de los actores turcos más populares y cotizados del momento. Hemos recorrido un mundo de pasiones, secretos, intrigas y risas con estas series turcas que te robarán el corazón. Espero que hayan tomado nota y estén listos para sumergirse en estas increíbles historias. Recuerden que cada una de estas series ofrece algo único y especial, desde dramas de época hasta comedias románticas modernas, pasando por thrillers llenos de acción y suspense. Hay para todos los gustos. Y ahora, para concluir, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Los leo con atención. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hay mucho más contenido emocionante en camino. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.